Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que a primera vista parece un pequeño detalle en el Libro de Mormón. Pero que en realidad es una ventana al corazón de la fe y el miedo. Sí, nos vamos a situar justo en el capítulo 3 de Primer Nefi, en un instante de apenas segundos que lo cambia todo. Nuestro objetivo es desempacar qué sucede en la mente humana cuando una promesa divina choca de frente con una realidad que es aterradora. Y es un momento clave. Para refrescar un poco la memoria, en nuestro análisis anterior, vimos que la situación para los hijos de Lehi no podía ir peor. No, para nada. La situación era extrema. Exacto. El resumen rápido es: 2 intentos para conseguir las planchas de Labán. Y 2 fracasos catastróficos. Perdieron sus riquezas, casi pierden la vida. La frustración es tan alta que Labán y Lemuel están golpeando a sus hermanos menores en medio del desierto. Y justo ahí, en el punto más bajo, ocurre el milagro. Una intervención celestial en toda regla. Aparece un ángel del Señor, detiene la violencia y les da un mandato. Y una promesa que no deja lugar a dudas. El Señor entregará a Labán en vuestras manos. Es una garantía divina. Sí, la conclusión que sacamos fue que Nefi recibió la recompensa de su fe con esa visita. Claro, pero aunque Labán y Lemuel también vieron al ángel, quedó claro que cuando se les deja solos, pues no logran ser lo que el Señor desea. Y esa es precisamente la escena que queremos analizar hoy. El ángel acaba de desaparecer, el eco de sus palabras todavía está en el aire, la instrucción es clara, la promesa es absoluta. ¿Qué pasa en el siguiente segundo? Aquí es donde la historia da un giro que, sinceramente, a mí me cuesta trabajo entender cada vez que lo leo. Es que es un giro muy abrupto. Vamos a leer el versículo exacto. Es 1 Nefi 3:31. Dice: Y después que el ángel hubo partido, Labán y Lemuel empezaron otra vez a murmurar, diciendo: ¿Cómo es posible que el Señor entregue a Labán en nuestras manos? He aquí es un hombre poderoso, y puede mandar a 50. Sí, y aún puede matar a 50. Luego, ¿por qué no a nosotros? Es una reacción que desafía toda lógica. Totalmente. La verdad es que la respuesta que dan es para quedarse sin habla. Acaban de tener una experiencia que la mayoría de la gente anhelaría toda su vida. Una confirmación celestial. Vieron a un ángel. Y su primera reacción es dudar. Me pregunto, ¿cómo es posible ser tan osadamente insensato? Sí, ¿cómo se puede tomar una experiencia tan maravillosa, tan llena de luz, y en un parpadeo torcerla y convertirla en una queja llena de miedo? Es increíble. Lo que es fascinante aquí es que este versículo ilustra uno de los mensajes más profundos y repetidos en todas las Escrituras. ¿Cuál sería? Que la iniquidad no promueve el pensamiento racional. De hecho, lo nubla, lo distorsiona por completo. Entiendo. El miedo de Labán y Lemuel en este preciso contexto es completamente irracional. A ver, teológicamente lo entiendo, pero si lo vemos desde una perspectiva puramente humana, ¿es tan irracional? Digo, este tipo, Labán, literalmente casi los mata y les robó todo. ¿No es natural que ese trauma pese más que una visita angelical que ya terminó? El miedo es una emoción muy, muy poderosa. Es una excelente pregunta y toca el núcleo del problema. Es natural sentir miedo, sí. Lo que es racional es su conclusión. Ajá. Acaban de recibir información nueva y superior de una fuente divina. Un ser de luz les dijo: el poder de Dios está con ustedes y van a tener éxito. Claro. Una persona racional integraría esa nueva información y actualizaría su evaluación del riesgo. Diría: ok, Labán es peligroso, pero ahora tenemos una garantía divina. El panorama cambió. Pero ellos no hacen eso. No. Se saltan por completo la parte de la garantía divina y vuelven a su cálculo original como si el ángel nunca hubiera aparecido. Exactamente. Se aferran a lo que sus ojos vieron, el poder terrenal de Labán. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve irracional. Ignoran la evidencia más poderosa que acaban de recibir. Siguen temiendo el poder de un hombre. Por sobre el poder de Dios que se acaba de manifestar. Es una desconexión total. Y ese miedo es el núcleo de todo, ¿no? El conflicto entre una promesa que ya no puedes ver y un ejército que tienes justo enfrente. Ese es el verdadero dilema que enfrentan. Se enfocan en esos 50 hombres de Labán. Y hay un detalle aquí que siempre me ha dado vueltas. El número, 50. ¿Por qué 50? Suena muy específico. Sí,
¿Es solo un número al azar para sonar imponente? ¿O hay algo más ahí? No, para nada es al azar. Y este es uno de esos detalles históricos que, al investigarlo, te cambia por completo la perspectiva. A ver. En esa época, Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Babilónico. Los estudiosos de historia militar nos dicen que la unidad de infantería estándar, un pelotón babilónico, constaba de 50 hombres. O sea que no están hablando en sentido figurado. Para nada. No es como decir, tiene un montón de gente. No, están describiendo una unidad militar real y reconocible. Cuando dicen puede mandar a 50, están diciendo que tiene a su disposición el equivalente a un pelotón del ejército. El poder del Estado, la autoridad militar de la ciudad. Exacto. No era solo un tipo rico con guardaespaldas, era un oficial con poder militar legítimo. Eso le da mucho más peso a su miedo, para lo que las escrituras llaman el hombre natural. 50 espadas de soldados profesionales son mucho más tangibles que las palabras de un ángel que ya se fue. es el temor a lo visible contra la fe en lo invisible. Precisamente. Y por eso, esta reacción de Amán y Lemuel es una prueba contundente, casi de laboratorio, de que los milagros por sí solos no convierten a las personas. No generan una fe duradera. Para nada. Si alguien busca una señal como requisito para creer, pues esta historia es la demostración dramática de que no funciona. George Q. Cannon habló mucho sobre esto, ¿cierto? Sí. Él enseñó que quienes dudan por naturaleza seguirán dudando incluso después de ver a un ángel. La fe no se puede forzar. No. El milagro puede impresionar en el momento, pero si no hay un cambio interno, un deseo real de creer, el efecto se desvanece. Como tratar de calentar una habitación con un fósforo. Qué buena analogía. Brilla intensamente por un segundo, pero no genera un calor duradero. Y es un patrón que vemos una y otra vez en las Escrituras. Pienso en los hijos de Israel en el desierto. Claro, tenían milagros a diario. El maná del cielo, el agua saliendo de una roca, la columna de fuego. Milagros de proporciones épicas, todos los días. Sí. Y aún así, en cuanto Moisés tarda un poco en bajar de la montaña, ya están construyendo un becerro de oro. O deseando volver a la esclavitud en Egipto. Totalmente. El milagro de ayer no garantiza la fe de hoy. Amán y Lemuel son un ejemplo perfecto de este principio. Vieron un ángel y apenas se fue, su mente volvió a su estado predeterminado, el miedo y la queja. El impacto fue superficial. Ahora, poniéndonos en la mente de Amán y Lemuel. A ver, hagamos el ejercicio. Puedo imaginar un argumento que podrían estar formulando. Algo como, a ver un momento, ya venimos a Jerusalén 2 veces. Fracasamos miserablemente 2 veces. ¿Por qué el ángel no apareció la primera vez con esta promesa? Nos habría ahorrado mucho dolor. Exacto, y la pérdida de nuestras riquezas y esta golpiza. Desde su perspectiva, podría parecer una pregunta razonable. Es una pregunta muy humana. ¿Por qué tuve que pasar por todo esto si la ayuda estaba disponible? Sí. Y esto plantea una cuestión fundamental sobre cómo opera el Señor y cómo se desarrolla la fe. La respuesta es que el Señor casi nunca nos da el mapa completo desde el principio. Porque si lo hiciera, no habría necesidad de fe. Exacto. El profeta Moroni lo resume de manera perfecta. En el libro de Éter, capítulo 12, versículo 6, él enseña uno de los principios más importantes. ¿Cuál es? No recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Fíjate en el orden. Primero la prueba, después el testimonio, no al revés. Lo que Amán y Lemuel querían era el testimonio primero, la garantía angelical antes de arriesgarse. Justamente. Pero los 2 fracasos, por dolorosos que fueran, eran la prueba de su fe. Claro. El Señor les dio un mandamiento: vayan y obtengan las planchas. Y luego se hizo a un lado, por así decirlo, para ver qué harían. ¿Confiarían? ¿Perseverarían? Su expectativa era un plan detallado, casi un manual de instrucciones. Sí, vayan a las 4 p.m., usen esta estrategia. Pero la fe no funciona con un guión. Si tuviéramos un plan así, no necesitaríamos fe, solo obediencia ciega, como un robot. Cualquiera podría hacerlo. Lo que el Señor hace es algo mucho más profundo. Nos revela una luz. ¿Solo una luz? Eso es, a menudo solo lo suficiente para dar el siguiente paso.
y espera que caminemos en un terreno que parece desconocido, confiando en esa pequeña luz. Y solo después de que damos ese paso en la oscuridad, Solo después de que actuamos, Él revela un poco más de luz y más verdad. Es un proceso de crecimiento gradual, no una descarga instantánea de todo el plan. Él da los mandamientos, pero espera que nosotros, usando nuestra fe, encontremos las maneras de cumplirlos. El viaje es tan importante como el destino. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo evitamos caer en esa misma trampa mental de Lamán y Lemuel cuando enfrentamos nuestros propios obstáculos? Porque todos los tenemos. Claro. Obstáculos que parecen imposibles de superar. Pues significa que debemos cultivar conscientemente una actitud diferente, una de fortaleza, de responsabilidad espiritual. Me gusta eso. Responsabilidad espiritual. Hay una reflexión increíblemente poderosa del elder Sterling W. Seal que va directo al corazón de este asunto. Es una de esas citas que te sacuden un poco. Leámosla, creo que es fundamental. Debemos dejar de obligar a alguien a recordarnos nuestro deber como si fuéramos incompetentes, lisiados o niños. Debemos abandonar nuestra falsedad y nuestros pecados. Si seguimos actuando como el diablo, en eso nos convertiremos. Es directo. No anda con rodeos. Para nada. Dejar de actuar como si fuéramos incompetentes, lisiados o niños. Es un llamado a la madurez muy contundente. Totalmente. Es un llamado a dejar la mentalidad de víctima. Explica eso un poco más. Lamán y Lemuel se veían a sí mismos como víctimas de su padre, de Nefi, de Labán, de las circunstancias. Siempre había una excusa externa. Siempre era culpa de alguien más. Exacto. Lo que el elder Seal está diciendo es, reconozcan su verdadera identidad. Son hijos e hijas de Dios, con un potencial divino. Si alguna vez vamos a llegar a ser como Dios, tenemos que empezar a pensar y actuar como Él lo haría. Y Dios no es alguien que se rinde ante la primera dificultad, que se queja o que busca excusas. Para nada. El mensaje es, asume tu responsabilidad, actúa con fe, deja de buscar razones por las que no puedes y empieza a buscar la manera en que, con la ayuda del Señor, sí puedes. Es la diferencia fundamental entre la mentalidad de Nefi y la de sus hermanos. Sí, ante el mismo problema, Nefi dice, iré y haré, sin saber el cómo. Lamán y Lemuel dicen, es cosa difícil, enfocándose solo en los obstáculos. Es cambiar el no puedo por el cómo lo haremos con la ayuda de Dios. Exacto. Nefi no tenía el plan detallado. Su plan final fue, básicamente, caminar hacia la ciudad en la oscuridad y confiar. Pero sabía dos cosas, que tenía que cumplir el mandamiento y que el Señor proveería la manera. Su fe no estaba en el plan. Estaba en el proveedor del plan. Y creo que ahí está la aplicación más directa para quienes nos escuchan. Esta historia no es solo un relato antiguo sobre tesoros y espadas. Para nada. Todos, en nuestra vida, enfrentamos a nuestros propios Labán. Sin duda. Puede ser un llamamiento en la iglesia para el que nos sentimos totalmente incapaces. O un hábito, una adicción, que parece imposible de superar. Claro. Puede ser una situación familiar o laboral que se siente como un muro infranqueable. O una prueba personal donde sentimos que los milagros pues simplemente no llegan como los esperamos. En esos momentos, la pregunta que esta historia nos plantea es, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos enfocamos en el poder de nuestros 50 hombres? O sea, en todas las razones lógicas y visibles por las que vamos a fracasar. ¿En nuestras debilidades? ¿En la falta de recursos? O elegimos, a pesar del miedo, aferrarnos a la promesa, a menudo silenciosa, de que el poder de Dios siempre será mayor que nuestros temores. La fe verdadera no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Exacto. La fe se demuestra precisamente en esos momentos al avanzar sin tener todas las respuestas. Confiar en que el Señor abrirá el camino paso a paso, tal como lo hizo finalmente con Nefi. Su poder es más grande que nuestras desilusiones, que nuestro cansancio, que nuestras inseguridades. La promesa del ángel sigue vigente para nosotros. El Señor preparará la vía. Y esto nos lleva a un último pensamiento, una reflexión para meditar. A veces nos encontramos pidiendo una señal, una respuesta clara y detallada o un milagro antes de actuar. Y la pregunta que podríamos hacernos es, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Buscamos sinceramente fortalecer nuestra fe para poder actuar.
¿O estamos, quizás sin darnos cuenta, buscando una excusa para no tener que ejercerla en primer lugar? Una pregunta profunda para reflexionar. Para continuar explorando estas ideas que fortalecen la fe, les invitamos a suscribirse al canal Fe en Cada Paso, a dejar sus comentarios y a compartir este análisis. Gracias por habernos acompañado en esta conversación.